Leemos entonces Apocalipsis 8, versículo 1 hasta el 5. Me acompañan con la lectura. No todos a la vez, para poder. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel... Aquí inicia sobre un acontecimiento que estaría pasando directamente al frente del trono, ¿verdad? Dice la lectura de que habían ángeles de pie ante Dios, que se le dieron 7 trompetas, ¿verdad? Estas 7 trompetas son 7 juicios a continuación que van a empezar a suceder para la tierra. Los primeros sellos fue una advertencia, ya esto viene a ser parte de un juicio, ¿ok? Más adelante le vamos a explicar la diferencia entre los sellos y las trompetas, conociendo también de que hay 7 juicios más aparte de las trompetas, que son una de las copas de ira, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias de cada uno y por qué están por separado? Muy bien, Apocalipsis 8 comienza con la apertura del séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, la cita recalca de que se hizo un silencio en el cielo aproximadamente por media hora. ¿Qué representa entonces este silencio? En los profetas hay un llamado al silencio porque Dios está actuando en juicio. Quiere decir que a partir de estos sellos, después que finalizamos los sellos y empiezan las trompetas, hay un juicio. ¿Ok? Si recordamos en la historia, en los momentos que han habido un silencio de parte de Dios, lo que viene es cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De las profecías. ¿Ok? En el caso del llamado de Jesucristo, al momento en que Jesucristo nace, ahí hubo un silencio, que fueron aproximadamente de 400 años, que empezó a cumplirse lo que ya se había profetizado. Al finalizar estos 400 años de silencio de parte del Señor, es cuando empieza a venir lo que se había dicho anteriormente, el nacimiento de Jesucristo. Amén, a partir de Mateo en adelante. Entonces sabemos que cada silencio representa a continuación un cumplimiento profético. En este caso es un juicio. Vamos a leer Zacarías capítulo 2 versículo 13. Hace captura de Pamplón, hace 300 días por lo que yo le debía. Pártame uno que no sea de coco, siquiera pártame uno de guanábana. ¿Lo tienen? Que no sea tampoco tamarindo. Zacarías 2:13. Dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Habla de que haya un silencio, porque el Padre se ha levantado a decir, profetizar, hablar, pero siempre habla de algún silencio. En Habacuc capítulo 2 se pronuncia el juicio y las imágenes del juicio concluyen con un llamado al silencio. Dice Habacuc 2:20: pero el Señor en su santo templo
calle delante de él toda la tierra. Dios está actuando, siempre debe de haber un silencio al momento en que Dios va a actuar, al momento en que Dios va a salir a hacer algo, siempre tiene que haber un silencio de parte del pueblo. Amén. La escena revela entonces 7 ángeles de pie ante Dios. No habíamos leído sobre estos 7 ángeles antes. Los escritos apocalípticos judíos declaran que habían 7 ángeles ante él. E incluso nombra a los 7 ángeles. Cada ángel recibe una trompeta y estas trompetas traerán juicio sobre la tierra. Los versículos 3 y 5 representan una hermosa imagen. Otro ángel toma incienso y lo pone en su incensario. El humo del incienso representa las oraciones de los justos que suben ante Dios. Las oraciones de todo el pueblo se muestran elevándose. El incienso es un símbolo del altar y lo arroja a la tierra. Dios está respondiendo a las oraciones de todos los santos. Dios en acción a menudo se representa como un trueno, estruendo, relámpagos y terremotos. Por lo tanto, estos juicios son en respuesta a Dios. Siempre se ha sabido de que cuando Dios habla, siempre se presenta su voz en varias maneras. O una voz apacible, o una voz de trueno, de relámpago, incluso hasta temblores, ¿verdad? Esta representación de que cuando el ángel lanza el incensario a la tierra y hay terremoto, hay relámpagos y hay trueno, se refiere a la contestación del Señor ante las oraciones de los justos que estaban en la tierra en ese momento. O sea, en la tribulación. Estaba respondiendo. ¿Y respondiendo a qué? A un juicio que iba a empezar. Amén. Vámonos ahora al versículo 6 y 7 del capítulo 8. Léalo. Toca el primer ángel su trompeta y empieza a padecer la tierra. Pero ¿qué fue lo que empezó a padecer? ¿Qué dice allí que empezó a padecer? No habla de la humanidad. La naturaleza, los árboles, porque de los árboles crean oxígeno, crean fruto, empieza a padecer la naturaleza. Lo primero que el Señor creó, la naturaleza, ¿ok? El primer ángel toca su trompeta y cae sobre la tierra granizo y fuego mezclado, similar a la plaga egipcia de granizo y fuego. Una de las cosas que vamos a empezar a notar aquí es que la mayoría de los toques de trompeta tiene que ver con las plagas que fueron echadas en Egipto en el momento en que el Señor mandó a Moisés a liberar a su pueblo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 25. El granizo y el fuego son símbolos comunes del juicio de Dios. Con pestilencia y derramamiento de sangre entrará en juicio contra él, y derramaré lluvias torrenciales y granizos, fuego y azufre sobre él, sus tropas y los muchos pueblos que están con él. Eso lo vamos a encontrar en Ezequiel 38, 22. Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades de la llanura, fueron destruidas por la lluvia de fuego y azufre. Si observamos bien la destrucción que ocurre cuando suena la primera trompeta, es solo un tercio de la tierra que es quemado, no es completo, ¿ok? Solo un tercio de los árboles y la hierba verde es quemado.
Es decir, que un tercio destruido es la manera en que Dios dice que una porción es destruida. Si observamos también en la profecía, donde Dios habla de tercios en el juicio de toda la tierra, declara el Señor: 2 tercios serán destruidos y perecerán, y 1 tercio quedará con vida, y pondré a este tercio en el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y los responderé, diré: son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Eso lo vamos a encontrar en Zacarías capítulo 13 del 8 al 9. Estas son imágenes del juicio parcial. En cada una de las primeras 4 trompetas leeremos que solo 1 tercio será destruido. Estos juicios parciales fueron predichos en los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Ahora, estos juicios serán en acontecimiento final. Amén. Esto quiere decir que estos juicios, aparte de que va a ser para una tercera parte de la tierra, va a ser para la tercera parte de la humanidad, va a ser algo parcial, no va a ser algo definitivo. ¿Por qué no definitivo? Porque no estamos hablando de los últimos juicios de ira. Esto es un juicio. Los sellos representan castigo, las trompetas juicio y las copas representan ira. ¿Ok? Esta es la diferencia entre los acontecimientos de los sellos, los acontecimientos de las trompetas y de las copas. Ahora bien, si nos adentramos un poco más allá a estos acontecimientos, la pregunta sería: ¿en qué momento de la tribulación va a acontecer esto? Sabemos, como lo dice la palabra en Apocalipsis, va a ser ira. Va a ser representada al final de la apertura del 6º sello. Entonces, los sellos van a ser una representación de que, como lo dice la palabra, lo va a aperturar Jesucristo. Es el único que tiene derecho a abrir los 7 sellos, ¿verdad? Pero las trompetas y las copas de ira va a ser directamente por Jehová. Ya allí Jesucristo no va a tener una representación como tal en las trompetas, sino directamente Jehová. Va a ser un juicio por Jehová. Por esto se representa, empezando la lectura, de que hubo un silencio por media hora, porque quien iba a empezar a actuar era Jehová, no Jesucristo. ¿Se entendió? Jesús le da, como quien dice, la entrada a su Padre para empezar a actuar al finalizar del 7º sello. ¿Se entendió? Ok. Sigamos con la lectura. Versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí vemos que es un acontecimiento similar a la primera trompeta. Aún no sigue para la humanidad, sino para la tierra, la creación, lo que el Señor desde un principio había creado. Pero ¿por qué el Señor, por decirlo de alguna manera, se ensaña con la tierra si la tierra no tiene nada que ver con la humanidad, con los hechos de los hombres? Como se dijo en un principio, porque de los árboles sale oxígeno y alimento, y del mar sale alimento, los peces, todo animal marino.
los barcos pesqueros, barcos buques de guerra, porque ya en este momento o en este tiempo es lo que existe. Recuerde que estamos hablando de una manera futurista. Ya no son barquitos pesqueros, sino grandes máquinas que nosotros conocemos hoy en día que están en los mares. Y como fue la tercera parte de la tierra, así será la tercera parte de los mares. En cuanto a la vida marina, los barcos que estén en ese lugar y la tercera parte de las aguas. Amén. El segundo ángel toca la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo cae sobre el agua. Una tercera parte de los seres vivientes del mar murió y una tercera parte de los barcos fue destruida. Esta imagen de juicio también se inspira en la plaga egipcia, cuando el Nilo se convirtió en sangre. Éxodo 7, versículos 20 al 21. Una gran montaña simboliza la caída de un reino. Al hablar del juicio venidero sobre Babilonia, Jeremías profetizó: He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te destruiré a monte quemado. Jeremías 15, 25. ¿Qué representa la montaña? Un reino, un gobierno, un imperio. Quiere decir que en ese momento el Señor está destruyendo a un imperio, un reino. ¿Pero qué reino podría ser este que el Señor está destruyendo? ¿Quién lo dice? El reino del anticristo, que es el que está en ese momento. El Señor está empezando a actuar contra el reino del anticristo, destruyendo los barcos que están a su merced, buques de guerra que están en los mares, destruyendo la tercera parte de ellos. ¿Se entendió? Creo que no. Recuerden también la primera profecía de Daniel sobre la gran estatua de diferentes metales. La piedra que golpea la imagen se convierte en un gran monte que lleva toda la tierra. Daniel 2:35. Que representa el reino de Dios, según Daniel 2:44. Esta imagen no simboliza un volcán en llamas ni nada parecido. Una nación está siendo juzgada. Esta trompeta también afecta a una tercera parte, lo que continúa mostrando que se están desatando juicios parciales en la nación, o en este caso en el reino del anticristo. Está quitándole de su gobierno, de su reinado, poder. Recuerden que cuando leemos la estructura del anticristo, cuando entendemos la estructura de los 7 sellos, vamos a entender de que en ese momento el anticristo estaba gobernando sobre todo el mundo. No es nada más en una nación, no es en un pueblo, no es en un país, en todo el mundo. Que para que las personas puedan comprar, ellos tenían que estar sellados. Para que las personas pudieran obtener una bienhechuría, tenía que estar sellado, tenían que seguirlo a él. Las ventas, el alimento, todo estaba gobernado bajo el poder del anticristo. Y el Señor, conociendo esto, empezó a atacar directamente al alimento, al poder que él tenía en ese momento. Vuelvo y repito, la semejanza de estos juicios de las trompetas es lo mismo que sucedía con el faraón. No quería liberar al pueblo y le mandó en total 10 plagas. Y estas mismas plagas son las representativas de las que estamos hablando ahorita. Fuego, granizo, azufre y convertir las aguas en sangre. ¿Se entendió? ¿Seguro? Si tienen preguntas, háganlas. Continuamos, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y salió del cielo una gran estrella,
estrella es ajeno. Al sonar la tercera trompeta, el versículo cita de que cayó algo sobre los ríos. ¿Qué es un río? ¿Cuál es la diferencia de un río al mar? Que el río es dulce. Amén. Si yo tengo el mar contaminado y ya no le puedo hacer el mismo proceso que tengo de saneación para poder ingerirla, lo más justo es irme a los ríos, que ya el agua es dulce, ¿verdad? Pero aún allí el Señor lanza su juicio. O sea, no tienes para dónde correr. Y el agua es una necesidad vital para el ser humano, para todo. Amén. Amén. Ok. El nombre de esta gran estrella, cita el texto, es llamado ajenjo. El ajenjo era una planta de sabor amargo que se encontraba en Palestina. Esta planta amarga es usada varias veces por los profetas al hablar sobre Jerusalén. Jeremías anunció este mensaje: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a dar a este pueblo a comer ajenjo y a beber agua envenenada. Jeremías 9, versículo 15. El ajenjo, como lo dice la palabra, es una planta que es amarga. Era nacido en Palestina y el Señor siempre usaba como referencia esta planta para hacer juicio contra Jerusalén cada vez que se iban, o como que dice, se descarriaban del camino. En este caso, la palabra dice que cayó una estrella del cielo directamente a los ríos, que esta estrella era llamada ajenjo por lo amargor. Si nos vamos a la parte de la ciencia, hace algunos años la NASA descubrió un meteorito, el cual fue, por decirlo de alguna manera, examinado, y encontraron de que este meteorito tiene en sus componentes algo amargo, que si cae sobre la tierra, donde caiga va a caer, va a dañar lo que esta piedra toque. Amargor. Según la ciencia, según la NASA, dice que este meteorito está próximo a caer en la tierra, que faltan pocos años para que pueda tocar la tierra. Si nos vamos a la ciencia que está diciendo esto, y nos vamos a la Biblia donde habla que va a caer una estrella del cielo y va a contaminar las aguas, quiere decir que el tiempo se está cumpliendo. Que la ciencia, los científicos, los que trabajan en la NASA, puede que no conozcan lo que dice en la Biblia, pero están dando una referencia clara a que algo va a pasar. Amén. Recuerden una cosa que siempre se los he dicho al momento de estudiar Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico. Hay muchas cosas que no se puedan entender o no se puedan comprender al momento, porque Juan no conocía las cosas que nosotros conocemos hoy. De que para Juan lo que puede ser una estrella, para nosotros puede ser un meteorito, para nosotros puede ser un satélite, para nosotros puede ser un avión, porque él no conocía ese lenguaje que nosotros conocemos hoy. Y en Apocalipsis siempre habla de caídas de estrellas, porque para él eran estrellas. Si está en el cielo es porque es una estrella. A veces si leemos Apocalipsis completo vamos a encontrar de que en cada 4 o 5 capítulos caían estrellas. Bueno, pero ¿cuántas estrellas hay que van a estar cayendo a cada momento? Si leemos nuevamente, si entendemos nuevamente el concepto de Juan, a lo que él le ponía nombre, a lo que en su lenguaje él conocía, para nosotros es otro tipo de cosa. Vuelvo y repito, puede ser un meteorito, puede ser una estrella, puede ser un satélite,
porque todas esas cosas que se encuentran en este momento en el espacio van a caer. Y es algo que está escrito. El Señor dice que todo eso va a ser destruido. Amén. Ok. Por tanto, esto dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: voy a alimentarlos con ajenjo y a darles de beber agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén se han extendido de la impiedad por toda la tierra. Jeremías usó la imagen del ajenjo para mostrar que el castigo correspondía a un crimen. El sufrimiento sería amargo debido a su amarga maldad. Jeremías habló de los profetas que contaminaron a Israel con la idolatría. Por lo tanto, Dios los estaba contaminando con agua envenenada, es decir, con la amargura del sufrimiento. Las fuentes de agua es un juicio importante y se usa comúnmente en el Antiguo Testamento, porque la mayor parte del agua de Judá provenía de manantiales naturales. Por lo tanto, se avecina un amargo sufrimiento sobre la tierra. El versículo 11 revela que mucha gente morirá a causa de estos juicios. ¿Por qué? Porque ya no va a haber alimento, ya no va a haber agua. Como le dije hace un momento, el agua es vital para el ser humano. Sin alimento, porque la primera trompeta me está destruyendo a mí las partes naturales, los árboles, donde nace todo fruto, la hierba verde, que quiere decir que es la tierra. En la segunda trompeta me dice que me va a destruir la vida marina. No hay un alimento que ellos puedan obtener. Y lo poco que queda lo van a racionar. Y no va a ser para dárselo al mismo pueblo. Va a ser para quedárselo ellos mismos, porque ellos tienen sus necesidades. ¿Se entendió? Igual va a pasar con las aguas. Aunque no va a ser la totalidad de todas las aguas, pero el simple hecho de que un amargor caiga en un agua, el agua se daña. Y si pasó lo del segunda trompeta, de que cayeron los mares, no hay una manera de sanear el agua. No va a haber agua para la gente. Y esto va a traer consigo muerte. Muerte por inanición, porque no va a haber alimento. Muerte por desnutrición. ¿Se entendió? Estos juicios van a ser juicios continuos o paulatinos. ¿Qué dicen ustedes? Continuo. Seguro. Van a ser juicios paulatinos. ¿Ok? No van a ser que cayó uno, después sonó la siguiente y después no. Van a ser juicios paulatinos. No van a ser continuos. Porque allí aún el Señor va a tener misericordia de aquellas personas que queden en la tierra, dándoles oportunidad de arrepentimiento. Pero solo para aquellos que no aceptaron el sello. Porque aquellos que fueron sellados por la bestia ya están en condenación. Es un rechazo directo al Señor. Recuerden que en ese momento no va a haber Espíritu Santo para redarguir. No va a haber Espíritu Santo al que te pueda decir, mira, no lo hagas. Ya va a ser algo directamente entre la persona y la decisión. ¿Cuál decisión? Si sigo al Señor y rechazo la marca de la bestia, o si sigo a la bestia y rechazo al Señor.